Amén, santos. Himno número 427. Señor, una vez más, estamos ante tu presencia, clamando que tu vida y tu expresión sean lo que dirijan este mensaje, sea lo que se manifieste en este mensaje. Sálvanos de nuestro ser natural, nuestro hombre natural, nuestro viejo hombre, y exprésate tú, Señor, en la nueva creación. Gracias que tú estás sembrado en nosotros, estás creciendo en nosotros. Ahora, Señor, manifiéstate en este hablar. En tu nombre, Señor. Amén. El mensaje 5 esta noche se titula La siembra de la semilla del reino. Como saben, en estos pasados 4 mensajes hemos estado laborando en todo lo que es el reino. Y la médula de cada uno de estos mensajes es que este reino se siembra dentro de cada uno de nosotros como la semilla, y esta semilla es Cristo. Ahora, esta siembra tiene una operación. Y el primer título que nos encontramos es La operación del sembrador. Y podemos decir que cada uno de estos mensajes van en ascensión, van abriendo más la revelación. Así que poco a poco el Señor nos está dirigiendo, el Señor nos está mostrando todos sus misterios, toda su revelación, todo su deseo en cada uno de estos maravillosos mensajes. El reino
es la totalidad de Cristo como vida que se propaga en nuestro interior con todas sus actividades. Abrimos el mensaje con esta maravillosa definición de lo que es el reino. El reino es la totalidad del Cristo que como vida se propaga dentro de nuestro ser con todas sus actividades. La venida del reino comenzó cuando Cristo se hizo hombre y se sembró en la humanidad como su terreno a fin de él crecer, madurar y producir la cosecha, la cual es la plena manifestación del reino. Así que Cristo vino en el desarrollo de la semilla, como estuvimos viendo en el mensaje pasado. Finalmente se hizo hombre como la semilla completada en este hombre Dios, y ahora Él está en el proceso de sembrarse después de su ascensión en toda la humanidad. Y cuando Cristo estaba, Él decía, el reino de los cielos se ha acercado. Pero cuando Cristo se sembró, entonces ahora empezamos a experimentar lo que es la realidad del reino. El reino crece continuamente y viene mediante este proceso de crecimiento. Todos tenemos la semilla, todos nos hallamos en este proceso de crecimiento y llegará el día en que nos hallaremos en la etapa de la cosecha. Ahora nosotros tenemos al Señor Jesús, la maravillosa semilla. Y aunque ya hemos hablado sobre este asunto, aún nos falta mucho para ver lo que Él es para nosotros. Necesitamos espíritu de revelación y de conocimiento para que esta semilla se abra a nosotros esta noche y podamos ver que no es algo tan simple como aparentemente pudiera sonar, que Cristo es una semilla. El primer punto que se presenta es que Cristo es el fruto de muchas generaciones humanas que se mezclan en el devenir del proceso del Dios triuno en la historia con el hombre. Y poco a poco, como uno que está depurando el camino, poco a poco se va produciendo la línea que va a producir la llegada de Cristo. Consideremos con cuidado la definición otra vez. El Cristo como vida que se propaga en nuestro interior con todas sus actividades. Es maravillosa esa definición. Y no hay nadie en el Nuevo Testamento que haya expresado esta definición, no porque él diga que es el reino, pero ese es la mejor explicación, es Gálatas 2:20, que tanto conocemos. Brevemente, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Es decir, el Pablo en la vieja creación estaba en la cruz. Y ese Pablo ya no vive. Ese Pablo ya no vive. Dice, mas vive Cristo en mí. Es decir, aunque el Pablo viejo esté en la cruz, hay un Pablo nuevo que ahora vive, pero no vive solo. Cristo vive en él. Y todavía más, y la vida que ahora vivo en la carne. Esa es una expresión fuerte. Este nuevo Pablo tiene un vivir de hombre en la carne. Claro, hay que aclarar, aquí el término carne es diferente al de Romanos 8. Aquí se refiere al vivir humano, al vivir en su cuerpo físico. El Pablo nuevo en su interior, que comprende un espíritu mezclado con la vida divina
y un yo renovado, tiene también un vivir de un Dios hombre. Tiene el vivir de un Dios hombre. Y finalmente, la vivo en la fe del Hijo de Dios. La vivo en la fe del Hijo de Dios. Un vivir de hombre que no expresa los deseos, pensamientos y costumbres de la vieja creación del Pablo viejo, sino del Pablo nuevo en Cristo. Este es el Cristo como vida que se propaga en el ser interior y exterior de Pablo con todas sus actividades. Ese es el Cristo. Ese es el reino. Así que todo este proceso de Gálatas 2:20 es que Cristo se había propagado en Pablo y luego ese es el vivir y la expresión del reino en la tierra. Esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo. Así que para poder comprender este proceso, necesitamos regresar un poquito a Génesis, en donde Adán es presentado en medio de símbolos. Como les he dicho, los primeros 3 capítulos de Génesis son muy parecidos a Apocalipsis. Están llenos de símbolos, están llenos de imágenes que necesitamos realmente sacarlas. Así que ahí está Adán en el huerto con unas instrucciones especiales. En Génesis 2:15 dice, y tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Esas 2 palabras nos van a seguir durante todo el mensaje, para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué dice la nota? El hombre labraba la tierra a fin de que la vida, especialmente el árbol de vida, creciera para cumplir el primer aspecto del propósito de Dios, que es expresar a Dios en su imagen. Posteriormente, aquí la tierra tipifica el corazón del hombre, donde Cristo, como semilla del árbol de la vida, sería sembrado en el hombre. Así que labrar la tierra significa ablandar y quebrantar nuestro corazón endurecido, haciendo que éste se abra a los cielos para que el Espíritu, como la lluvia, descienda con miras al crecimiento de Cristo como el árbol de la vida en nuestro ser. Todo eso estaba encerrado en esas 2 palabritas. El resultado de un vivir en donde Cristo puede crecer y desarrollarse como la semilla es lo que se conoce como un corazón puro. No puedo hablar del reino y no puedo hablar del crecimiento del reino si no nos detenemos un momentito a hablar en lo que es el corazón puro. Porque como la tierra es el corazón y Dios manda a Adán a que la labre y la cuide, pues necesitamos detenernos un poquito en este asunto de lo que es el corazón del hombre. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. ¿Qué es tener un corazón puro? Tener un corazón puro es tener un solo propósito. Esto es tener como única meta hacer la voluntad de Dios para su gloria. Se tiene un corazón así para el reino de los cielos. Nuestro espíritu es el órgano con el cual recibimos a Cristo, mientras que nuestro corazón es el terreno donde Cristo crece como semilla de vida. Por causa del terreno y por causa del reino de los cielos, necesitamos ser pobres en espíritu, ser vaciados en nuestro espíritu, a fin de recibir a Cristo. Pero además de eso, necesitamos tener un corazón puro y sencillo para que Cristo pueda crecer en nosotros sin impedimento.
Por eso les traigo una de las representaciones que se traen aquí en Mateo 13. Y dice Mateo 13:3, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Otras cayeron en los pedregales. Ya había distribuido y hablado de dónde cayó cada cual, pero nos interesa mucho esta de los pedregales, donde no tenían mucha tierra y brotaron pronto por no tener profundidad de tierra. Hace algún tiempo, un querido hermano me trajo una ilustración muy especial para mí. Este hermano se crió básicamente en la agricultura, creció como niño viendo a los agricultores laborar cerca de su casa, y él veía que los agricultores pasaban mucho tiempo limpiando el terreno de piedras antes de sembrar. Pero de pronto comenzó a notar que cada año pasaba lo mismo. Ellos volvían otra vez a sacar más piedras, hasta que no pudo más y fue y le dijo, ¿por qué limpian tanto las piedras cada año? Si cada año yo veo que ustedes sacan muchas piedras. ¿Qué pasó? La respuesta fue que las piedras salen cada año de lo profundo de la tierra. Ellos le dijeron que hay muchas piedras ocultas que no vemos, pero están ahí hasta que salen. Cuando yo leí esta parábola del sembrador, en Mateo 13, siempre la asociaba con la predicación del Evangelio y que estaría relacionada exclusivamente a dónde iba a caer la semilla que predicábamos. Y no es que esté incorrecto, pero cuando el Señor le habla a Adán, le habla de un proceso cuyo objetivo es la siembra y el crecimiento de la semilla, el cual era Cristo como el árbol de la vida. Así que esto no es solamente para los inconversos, sino para todos los que aspiramos a tener a Cristo como nuestro vivir y vida. Y aquí hay una nota con relación a esta parábola. En Mateo 13 dice, los pedregales que no tienen mucha tierra representan el corazón que recibe de modo superficial la palabra del reino. Y oigan esto, exactamente como el agricultor le dijo al hermano cuando era niño. En lo profundo de tal corazón hay piedras, pecados ocultos, deseos personales, egoísmo y autocompasión que impiden que la semilla se arraigue en lo profundo del corazón. Muy profundo esta nota, muy seria. En lo profundo de tal corazón hay piedras, pecados ocultos, deseos personales, egoísmo y autocompasión. Cada uno de estos impedimentos son realmente un impedimento para el crecimiento de Cristo como semilla en la vida de iglesia. Ciertamente necesitamos labrar la tierra, como le dijo Dios a Adán, para que nuestro espíritu regenerado nos pueda alumbrar y el Señor tenga cabida en nuestro corazón. Sin entrar mucho en cada uno de los detalles que se esconden en las piedras que se esconden, porque eso sería otro mensaje, pero me llamó mucho este asunto de la autocompasión. En muchas ocasiones llegan hermanos, básicamente presentando el argumento de la injusticia, ya sea porque su esposa o su esposo, o otro hermano en la iglesia, o un vecino, o un compañero de trabajo. Siempre está este asunto de la autocompasión y lo que yo no merezco. Yo no merezco eso. Yo he sufrido mucho de niño y para que también me haga eso a mí. Ese asunto de la autocompasión es una gran piedra que nos hace constantemente
estar mirándonos hacia adentro y no tornarnos a nuestro espíritu. Así que el principio de un corazón puro es algo muy serio para Dios. En el Antiguo Testamento, Dios no estaba buscando hombres perfectos, porque todavía no estaba el Espíritu operando en el hombre. Así que, ¿qué estaba buscando Dios? Dios estaba buscando hombres con un corazón apropiado que lo pudieran amar a Él. Por ejemplo, vean estos versículos. En Samuel 17:7, ¿se acuerda cuando estaban pasando todos los hermanos de David, grandotes, bien parecidos, bien fuertes? Y cada vez que Samuel veía a uno decía, este tiene que ser, este es el rey. Pero entonces Dios le dice a Samuel en su corazón, porque no se ha de tener en cuenta como mire el hombre, pues el hombre solo ve las apariencias, mas Jehová ve el corazón. Jehová ve el corazón. En Ezequiel 36:26 dice, también os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. El Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva dentro de mí un espíritu firme. Jeremías 32:39, les daré un solo corazón y un solo camino, a fin de que me teman todos los días para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. En los versos entre Ezequiel, Salmos y Jeremías hay toda una transición. Primero, en Ezequiel 36 nos habla del proceso de recibir al Señor en la regeneración. Luego el Salmo 51 nos habla de nuestro ejercicio diario para que el Señor purifique nuestro corazón de las piedras ocultas mediante su espíritu. Y finalmente Jeremías nos presenta la consumación de todo el proceso, culminando con un solo corazón y un solo camino, y ese es el de puro corazón. Está eso ahí desde Jeremías, ¿se imaginan? Así que Jeremías 32:39 nos presenta a nosotros como pueblo escogido por Dios y que necesitamos tener un solo corazón para amar a Dios, buscar a Dios, vivir a Dios y ser constituidos con Dios a fin de poder ser su expresión. Y debemos tomar un solo camino, el propio Dios triuno como la ley interna de vida con su capacidad divina. Este único corazón y único camino constituye ¿qué? La unanimidad, la comunión entre Dios y nosotros, y la comunión entre los hermanos y Dios. Las divisiones son el resultado de tener un corazón que desea alguna otra cosa que no es Cristo mismo y tomar otro camino que no es el propio Cristo. Toda esta carga del corazón puro, entonces la vimos ahí en el Antiguo Testamento y vemos cómo se mueve al Nuevo Testamento. Dios sigue buscando, Dios sigue laborando, Dios sigue buscando limpiar corazones llenos de piedra. Con corazones llenos de piedra, Dios no podrá revelarse a nosotros. Necesitamos orar por un corazón puro para que el Señor se revele a nosotros y nos muestre nuestra condición. Nuevamente, tener un corazón puro es tener un solo propósito. Esto es tener como única meta hacer la voluntad de Dios para su gloria. Se tiene un corazón así para el reino de los cielos. Es decir, Dios necesita ese corazón para el reino de los cielos.
Nuestro espíritu es el órgano con el que recibimos a Cristo, mientras que nuestro corazón es el corazón, es el terreno donde Cristo crece como semilla de vida. Por causa del reino de los cielos, necesitamos ser pobres en espíritu, ser vaciados en nuestro espíritu, a fin de recibir a Cristo. Además, debemos tener un corazón puro y sencillo para que Cristo pueda crecer en nosotros sin impedimento. No hay manera para la expansión del reino sin un corazón puro para que Dios se revele a nosotros. Mateo 5:8. Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Todo eso estaba detrás de la exhortación o mandato que Dios le dio a Adán de labrar la tierra. Es decir, mantener el corazón limpio de piedras y de impurezas. Ahora entramos al siguiente punto, que es la predicación del reino. Mateo 1 nos presenta la semilla. El capítulo 2 nos habla de las personas apropiadas para recibir la semilla. Ahora, comenzando con el capítulo 3, se nos muestra de qué manera esta semilla del reino es sembrada. En primer lugar, Mateo 3 nos dice que la siembra del Señor Jesús como semilla no tiene nada que ver con la cultura o con la religión. No tenemos que hablar mucho de Juan. En el escrito hoy habla muchos detalles de Juan, pero ustedes conocen muy bien a Juan. Todos sabemos cómo él rompió con la tradición, la religión, la cultura, para darse a una sola cosa. Juan el Bautista estaba por encima de la religión. Él rompió con todos los estereotipos de la religión. Su vivir, su vestir, su comer, estaban diametralmente opuestos a la vida que tenían los sacerdotes judíos. Juan le estuvo mostrando a los fariseos realmente su verdadera realidad. Su verdadera realidad. Así que Juan fue muy impactado de alguna manera, aunque no se dice los detalles, pero Juan fue impactado profundamente con una revelación especial de Dios para ser el precursor y abrir la puerta para Cristo. Por eso cuando él le habla a los fariseos, ahí en Juan 3:9 al principio dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, tenemos por padre a Abraham. O sea, en otras palabras, no hagan sus pensamientos, mucho cuidadito. Ustedes tienen muchos pensamientos naturales, pero ustedes tienen otro origen, otra realidad, y él les llama, ¿sabe cómo? Generación de víboras. Posteriormente el Señor vuelve otra vez y los expone. Pero aquí Juan ya desde el principio le está diciendo sus pensamientos, sus análisis, su aprendizaje religioso. No ha hecho nada con ustedes. Ellos solamente tenían una alternativa para poder salir de su condición. Mateo 3:11, yo os bautizo en agua para arrepentimiento. Recuerden, él no le estaba predicando a gentiles, no le estaba predicando a tribus raras de otros lugares. Él estaba predicando a los judíos. Le estaba hablando a los judíos. Yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, a quien yo no soy digno de llevarle las sandalias, es más fuerte que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Claro, necesitamos hacer notar que el fuego aquí no es algo positivo, como algunos que pueden estar orando para que haya mucho fuego en sus reuniones, sino que está en el contexto del verso 10. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
Esa era la dirección que Juan estaba presentando. Por un lado estaba el bautismo en el Espíritu Santo, pero también estaba el bautismo en fuego. Estaba el bautismo en fuego para los que no siguieran el Evangelio. El que Juan el Bautista iniciara su servicio anunciando el reino era que él había recibido una revelación directa de parte de Dios de un cambio profundo y radical que estaba por venir y que habría que prepararse para ese cambio radical. Entonces, la manera de prepararse, según lo que él vio hasta ese momento, era sumergiendo a los que se arrepintieran para recibir el reino y sacarlos de su viejo vivir. Pero también les presentaba una solución a esa muerte. El que vendría detrás de él les traería vida con el Espíritu Santo. O sea que Juan le quiso decir que sea en el Espíritu Santo o en el fuego dependerá de ustedes. En el versículo 12 Juan dijo que aquel que viene tiene su aventador en su mano y limpiará completamente su era. Si ustedes son granos de trigo, ciertamente serán llevados al granero. O sea, estos serán aquellos que son puestos en el Espíritu Santo. Pero si usted es paja, Él le pondrá en el fuego inextinguible. Ese era el Evangelio de Juan. Así que la predicación del reino es el anuncio de la existencia de una salida, de una puerta, de la operación del Dios triuno para, por un lado, clausurar las puertas del Hades con la siembra de una semilla que crecerá y llegará a ser un organismo viviente simbolizado por la vid y que se consuma en una ciudad, la Nueva Jerusalén. Juan introdujo la llegada del reino y luego llegó el reino mismo en una persona que se procesaría y llegaría a ser el espíritu que da vida para sembrarse en nosotros, efectuando la regeneración, produciendo una siembra de muchos, con una misma semilla, para producir un fruto corporativo, que es el reino de Dios. Todo eso es el reino de Dios. Próximo punto, el bautismo del Señor Jesús y su tentación en el desierto. El bautismo del Señor Jesús parece ser misterioso, pero vino a ser la confirmación de Dios de que su Hijo en su cuerpo de hombre estaba listo para su ministerio. Por un lado hemos escuchado que el Señor quiso cumplir toda justicia bautizándose, lo cual es cierto, pero por otro lado el Señor le dio constitución al bautismo de Juan al él participar de él. Todos los que fueron bautizados en el bautismo de Juan tenían el objetivo de entrar a participar del bautismo de Cristo en el Espíritu para ser resucitados. Pero al Cristo participar del bautismo de Juan, Él le dio realidad al bautismo de Juan al anunciar su muerte y el fin de la vieja creación, y también abrió la puerta para entrar en su resurrección después de su muerte. Todo eso aconteció con Cristo participar del bautismo de Juan. Este bautismo le dijo al Padre que el Hijo confirmaba su compromiso de entrar físicamente en la muerte para participar en la resurrección. Es por eso que Dios habla y confirma el ministerio de su Hijo, y la paloma desciende sobre el Hijo, manifestando que Él es el lugar donde ella habitaría y reposaría al venir a ser el Espíritu que da vida. Esto porque el Señor Jesús, mediante ese bautismo, confirmó que Él entraría voluntariamente al sacrificio de la cruz. ¿Qué pasó allí? Bueno, por un lado, históricamente el evento no había ocurrido, pero en los cielos el evento ya
se había consumado, produciendo el gozo de la Trinidad Divina. Es por eso que Cristo es llevado rápidamente al desierto para exponer al enemigo de Dios, exponiendo al enemigo de Dios y su imposibilidad de activar las puertas del Hades en el Hijo del Hombre. Ese bautismo realmente le dio la autoridad en la tierra al Señor de ahora enfrentarse al enemigo y que el enemigo viera el primer hombre en la tierra que él no podía tocar. Saben, Satanás no comprendía estas dos esferas del Señor. Por un lado, la esfera física ilimitada, y por otro, la esfera celestial y completada. Él utilizó viejas estrategias procurando activar la mente y la carne de Cristo, pero fracasó. Los primeros 3 versos están llenos de significado. Veamos. Mateo 4:2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió y dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. La manera de descifrar estos versos lo encontramos en la expresión: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es una referencia de Deuteronomio 8:2. Vea lo que dice. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha conducido Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para humillarte y probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y el 3, y te humilló, te hizo pasar hambre, te alimentó con maná, que no conocías tú ni tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que procede de la boca de Jehová vive el hombre. ¿Por qué el Señor escogió esta porción de las Escrituras para refutar al enemigo? Cristo en aquel momento estaba revalidando el fracaso de todo el pueblo de Israel en el desierto. Él en 40 días completó lo que el pueblo de Israel no pudo en 40 años. Dios no puso al pueblo de Israel en un ayuno directo, pero le dio solo maná para comenzar a cambiar la constitución de un pueblo contaminado con el sabor y el vivir de Egipto. Pero la clave la encontramos aquí en el 8.2b. Para humillarte y probarte a fin de saber lo que había en tu corazón. Regresamos al corazón. Dios necesitaba un corazón limpio para él poder reproducir su semilla. Pero los apetitos del cuerpo son la manera más efectiva de probar dónde está nuestro corazón. Cristo fue confirmado por el Espíritu, fue llevado al desierto, se restringió de alimentos por 40 días y Satanás trató de entrar a su carne, intentando activar los sentidos y necesidades del cuerpo mediante el hablar a su mente, pero Cristo le contesta con las mismas palabras que Dios había probado al pueblo de Israel, que a su vez había fallado. En esta ocasión, él no falló. Él contestó apropiadamente. Esta prueba que el Señor venció abrió la puerta para traer la realidad del reino mediante su muerte, y resurrección, subyugando los apetitos del cuerpo y tomando dominio de las puertas del Hades. Aquí no prevalecieron las puertas del Hades. Aquí vemos la semilla victoriosa
que vino como la semilla del reino a fin de ser sembrada en nuestro ser, pero antes de poder sembrarse en nuestro ser, el Cristo, como hombre, debía pasar la prueba. Él tenía que derrotar al enemigo directamente, cara a cara. Así es que él se fue al desierto para encontrarse con su enemigo y fue victorioso. El líder de los demonios fue derrotado. El diablo fue vencido, no directamente por Dios, sino por un hombre, por Jesús, el Nazareno. Y entramos aquí ahora a este punto, una gran luz, una gran luz. Que después de el Señor derrotar al enemigo, se fue a Galilea de los gentiles. Mateo 4:16 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región y sombra de muerte, luz les amaneció. Desde que comenzamos a hablar del reino, y luego que se nos compartió la aparición del reino cuando el Señor manifiesta el esplendor de la gloria que estaba en él. Cada vez que encontramos la palabra luz en la Biblia, definitivamente tiene otro significado mucho más profundo y mucho más serio. Si no fuera por el relato bíblico, jamás nos percataríamos que su visita a Galilea representaba el resplandor de una gran luz. Ahí dice que el pueblo estaba en tinieblas, pero que el pueblo recibió el resplandor de una gran luz que les amaneció. Él fue allí para resplandecer sobre el pueblo asentado en tinieblas. No se trataba simplemente de una predicación externa, sino de un resplandor. Es decir, que el Cristo que se le abrió a los discípulos allí, ahora ese mismo Cristo alumbraba en el corazón de aquellos que tenían el corazón dispuesto a seguirle. Así que no podemos dejar de conectar estos versos, como hablamos, con la aparición de Cristo en Mateo 17:2, donde el Señor se transfiguró delante de los discípulos, resplandeció su sol, su rostro como el sol, y también en Hebreos 1:2, donde nos dice que Cristo es el resplandor de la gloria del Padre. Todo eso está escondido en esos versos de esta gran luz que resplandeció en las tinieblas. El resplandor de la gloria de Dios es semejante al resplandor o al brillo de la luz del sol. El Hijo es el resplandor, el brillo de la gloria del Padre. Esto se refiere a la gloria de Dios. Como dice en Hebreos, la impronta de la sustancia de Dios es semejante a la impresión de un sello. El Hijo es la expresión de lo que Dios es. Esto se refiere a la sustancia de Dios. Y eso es lo que el Señor manifiesta como la gran luz en las tinieblas. 2 Corintios 4:18 nos afina aún más en este misterio. Dice, por cuanto no miramos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es decir, este Cristo maravilloso sigue alumbrando para todos los que tienen los sentidos afinados para recibir esta luz. Cuando Cristo llegó a Galilea, dice que era un pueblo asentado en tinieblas, que vio una gran luz. No se trataba simplemente de una predicación, sino de un resplandor. ¿Por qué aquellos jóvenes pescadores siguieron al Señor Jesús cuando todo lo que Él les dijo fue, venid en pos de mí? Él no predicó mucho. A Pedro y a Andrés simplemente les dijo, venid en pos de mí, y ellos le siguieron. El Señor Jesús, el Nazareno, les decía a las personas que le siguieran, y las personas lo seguían. Pedro
y Andrés dejaron sus barcas y el mar, Jacobo y Juan dejaron sus redes, e incluso su padre. ¿Por qué la gente abandonaba todo para seguirle? Debido a que el Señor Jesús era una gran luz que resplandecía sobre ellos. Esta luz no solo era una luz, sino la manifestación del reino mismo en todos los que andaban en tinieblas. ¿Cuál es tu experiencia de Cristo hoy en tu percepción de ver la luz de Cristo en otros y de transmitir la luz de Cristo a otros? Si Cristo brilla en nosotros, entonces alumbramos, aunque no lo planifiquemos, y si tenemos el corazón puro, podemos percibir la luz de los demás en nosotros y transmitir la nuestra a los demás. Esta semana, en mi casa, recibimos la visita de un amado hermano y su esposa. Fueron solo 2 días, pero fueron 2 días llenos de luz. Él ni ella se propusieron llegar y decir, vamos a alumbrar. No. Ellos llegaron, pero alumbraban a cada momento. Lamentablemente, de la misma manera que alumbramos, también propagamos tinieblas. Aquellos que estamos en responsabilidad, recibimos el hablar muchas veces de hermanos que sin ellos saberlo, traen tinieblas. Sabemos que a veces nos traen que el hermano estaba diciendo esto, el hermano estaba diciendo lo otro. Eso es tiniebla. Solo están expresando su opinión o reclamando su posición de justicia ante la injusticia. Eso es tiniebla. El espíritu de los santos y los que son sensibles se pone incómodo ante tal hablar. Que el Señor nos lleve a expresar a Cristo como nuestra luz para la propagación del reino en medio de las tinieblas. Gracias, Señor, por este mensaje. Alumbra en nosotros. Hoy tú tienes la manera de alumbrar en medio de las tinieblas, a través de tu cuerpo, a través de tu expresión. Quita las piedras, quita las piedras. Oh, quita los impedimentos que no dejamos que tú crezcas y mucho menos dejamos que tú alumbres. Llénanos cada vez más de ti y permite que tú puedas ser expresado en cada cosa que hagamos y en cada momento de lo que compartimos con otros, que tu luz pueda salir. Gracias, Señor. Amén.